Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Volver a pensar, querido público, así es el espacio y es la oportunidad que abrimos ya como una tradición cada día miércoles. ¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos el día de hoy, 6 de abril del 2022, acercándonos ya al periodo vacacional pues muy tradicional en nuestro país, periodo vacacional de Semana Santa. Un par de semanas los niños se van de vacaciones, pues sabemos que las empresas es distinto, si acaso jueves y viernes santos de la semana entrante es el descanso, y es empresarial y bueno, no solo, sino gobierno federal también reconoce esos días como descanso oficial. Bueno, nos acercamos a ese periodo vacacional con un clima muy lindo, muy cálido en términos generales no alrededor, dentro de todo nuestro país en términos generales. Y eso pues como ya lo anunciábamos desde finales del mes anterior, definitivamente que tiene un impacto pues lindo, positivo en el ánimo de todos nosotros. Entonces, querido público, volvamos a pensar. Hoy que es miércoles, donde hemos venido trabajando desde el lunes, espero estén ustedes al día, estén conjuntamente con nosotros siguiendo la temática y la conversación al respecto de la mujer no existe. Lo digo así en tanto que fue el título propuesto por la Asociación Mundial de Psicoanálisis para el Congreso, su congreso que recién tuvo verificativo el pasado jueves, fue jueves, viernes, sábado y domingo, estuvimos de congreso en la AMP, de una manera pues como ya es hoy en día, querido público, extrañamos el contacto, estar en París caminando muy deliciosamente y degustando y disfrutando las instalaciones y el encuentro con los colegas, con los analistas de distintas partes del mundo, escuchando de viva voz sus transmisiones, sus aciertos y sus equívocos, por supuesto. Pues bueno, saben bien, querido público, que es una experiencia de la que aún nos privamos. Y que Jacqueline Miller incluso, cuando no fue él, sino la directora de quien dirigió el Congreso, ya anunció, no es cierto, es la directora de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ella fue quien hizo ya el anuncio que el próximo Congreso, ¿qué creen? Igual. Pan con lo mismo, es decir, nos espera un nuevo Congreso dentro de un par de años por la vía del Zoom que ay, bueno, tiene muchos sinsabores. Ok, no me extiendo más para darle la palabra a mis queridas colegas que ya están aquí y animar la conversación y que también, pues por supuesto, nos puedan dar cuenta de las experiencias que nos deja el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Siendo miércoles, querido público, saben que está aquí nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes. Así es, muy contenta. Germán López Díaz. Exacto, gracias Muy bien. Adriana. Exacto, Germán López Díaz, aquí estoy. Vale, ahora sí, Valeria Reyes. Sí, pues aquí estoy contenta y animada y con una gran responsabilidad que nos deja ese congreso, que no es nueva, porque he de decir que el trabajo constante con la doctora Silvia no nos deja librarnos de esa responsabilidad y de bueno, de la pasión y también de una apuesta que ella hace por nosotros, pero que también se juega un deseo en cada uno de nosotros. Entonces creo que este congreso a mí me dejó muy tocada en esa situación de lo que yo como psicoanalista y también como mujer, cómo tengo que responder ante esto que nos presenta este siglo y la presencia de las mujeres, que recuerdo algo que decía Miller, que ahora las mujeres en esa imaginación que tienen de crear formas de feminizar al hombre, se han convertido en tropa. Entonces, es poder fracturar eso, que ahora la mujer pues no hace grupo, sino hace tropa, ¿sí? Y que es utilizada como carne de cañón en sus posibilidades de destrucción. Entonces es usar esa ferocidad de la mujer en sus posibilidades destructivas, pues para ir, ¿sí?
no solamente fracturando el lazo social, sino provocando en la misma mujer una degradación. Entonces, en ese sentido, para mí, la responsabilidad es enorme, ¿no? Porque somos, como decían desde el lunes, la piedra en el zapato. El discurso psicoanalítico es el que no permite, ¿sí?, que eso sea posible en algunos sujetos que pueden decir, no, yo no, ¿sí? Yo no le entro o yo no me presto para ese tipo de manejos. Entonces, bueno, creo que estoy con un compromiso en ese sentido y con mucho gusto de estar con mis colegas y con el público que nos escucha. Qué importante lo que dices, vale, muchas gracias. Y además, bueno, comentar, te escucho un poco como agripada, ¿verdad? No, estoy ronca, porque Ah, estoy en un tratamiento homeopático y estoy afónica por el medicamento. ok. Entonces, no tengo gripa, me quedé sin voz en la mañana. Bueno, me reí hace un rato con la doctora Silvia porque le hablé para hablar un poco del tema de hoy, pero no me salía la voz. Entonces la doctora me decía, ¿quién habla? ¿Quién habla? Y ya tomé un poco de agua y bueno, ya me empezó a salir la voz, pero Ajá. yo espero que en unos días se me vaya pasando. Ok, qué bueno, vale, bienvenida. Como también saben, querido público, que es muy bienvenida hoy miércoles, nuestra querida psicoanalista Adriana Lozano. Sí, Germán, escuchando a Valeria, me hizo pensar que yo en mi trabajo analítico personal hubo un momento en que gracias al trabajo dije, ay Dios, estaba bien loca. Y curiosamente utilicé esta palabra que usa Lacan para las mujeres, para dar cuenta de ciertas características del goce más allá de las mujeres. Y también como hubo un momento que yo dije, gracias a mi análisis esto, gracias a mi análisis esto, gracias a mi análisis esto. Para mí fue uno de los gestos más importantes que les puedo participar, es gracias a mi análisis fui madre, por ejemplo, que fue un congreso ahora que no dejó de recurrir a esta figura de la madre en las mujeres. Y efectivamente yo, sin un trabajo analítico, muy probablemente no hubiera podido darme esta gran satisfacción que ha sido para mí el ser madre. Yo no tenía cita con la maternidad, definitivamente. Fue algo que yo pude formular en análisis y desearlo de manera muy particular. En análisis yo no quería, ni me importaba, ni me angustiaba, no era un tema en mi vida. Y entonces eso yo lo formulé y lo hice y lo deseé gracias al trabajo analítico, por ejemplo. Y ahora me siento muy, muy, muy orgullosa de no haber pasado al lado de esta experiencia, de esta gran creación de mi parte. Porque no nada más es una experiencia ser madre, tiene que ver con la creatividad de la que hablábamos ayer, una cosa tercera. Con los hijos siempre hay creación, una tercera cosa entre la madre, yo puedo decir, y mis hijos y mis hijas. Entonces, lo que dice Valeria me conmueve porque efectivamente yo me imagino yo misma sin un trabajo analítico feroz. Y feroz, les voy a decir, feroz con los hombres, Sí. especialmente. Entonces, otro de los grandes encuentros, y yo sé que yo en análisis hablé mucho, mis colegas conocen estas construcciones en análisis que son después de haberse chocado con ciertas verdades, viene toda una construcción, un hacer algo con eso, porque bueno, es muy destabilizador. Y es cierto que algo que yo hice y que fue muy claro para mí, que como diría Lacancito, que en paz descanse, sería una coordenada maître del amo, en mi caso, singular en mí, fue poder construir y decir, ahora yo puedo amar a los hombres y sentirme muy orgullosa.
sentirme muy orgullosa, sentirme con esta posibilidad de verlos, escucharlos, qué maravilla, ya sin mi filtro, ya sin mi problemática, ya sin, de lo cual yo he disfrutado, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Creo que si yo tengo una causa con el psicoanálisis singular, de la cual habla Valeria ahora cuando habla de un deseo particular de cada analista, es por lo que yo he podido hacer con mi psicoanálisis. Sí. Y que son experiencias genuinas, si yo puedo decir así, únicas, que definitivamente nos hacen defenderlo de una manera muy particular una vez que hemos hecho este viaje analítico, en el trabajo analítico con nuestro psicoanalista. Entonces, me conmueve mucho lo que dice Valeria y sí hay algo de lo femenino que yo pude trabajar en análisis y que puedo hacer otra cosa con lo mismito, con la misma ferocidad, con la misma, más allá, con el mismo desconocimiento, con el mismo, todo lo que uno va a trabajar, puedo hacer otra cosa. Y también me desolidarizo muchas veces de muchos discursos que dictaminan cosas gracias a esto y estoy pues muy orgullosa, me lo debo a mí solita en trabajo analítico y cuesta. Conmigo fueron años de trabajo analítico, entonces nos cuestan y podemos, yo estoy orgullosa de estos resultados y lo que puedo hacer hoy con esto. Y también lo que no puedo hacer, mis límites, ¿no? Poder confrontarme a todo esto. Entonces, sí, me conmueve lo que dice Valeria y esto es lo que me hace pensar en mi trabajo analítico, por supuesto. Decir en el orden de las presentaciones rápidamente que para ya no decirlo después, sino que cuente nuestro público que en cualquier momento estará aquí en la conversación con nosotros nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser, y muy probablemente también esté con ella nuestra colega Giselle Mendoza. De una vez. Y también, si les parece bien, con la posibilidad que iniciamos esta semana de la transmisión vespertina, ya entradita la noche, me gustaría compartirles un par de mensajes, dar lectura a mensajes que recibimos ayer en la transmisión vespertina de parte de nuestro querido público Radio Escucha. Aura Ugalde nos dijo: han sido ya alrededor de 3 años cuando por primera vez escuché la frase "el psicoanálisis desde lo que acontece en la cotidianidad". La propuesta de un grupo de humanos en la búsqueda de ofrecer una opción a aquel sujeto que requería de una red que le sostuviera en aquel momento en donde el mundo entero se detuvo, que se enfrentaba ante lo incierto del aislamiento. Surge entonces este hermoso proyecto que se mantiene en pie y casi 2 años tardó en cumplirse la propuesta del horario vespertino para los que ya habíamos regresado a nuestra nueva normalidad. Agradezco infinitamente el compromiso del equipo de psicoanalistas por donar su tiempo, por honrar su palabra y por invitar al análisis. Celebro con gusto a Freudiana Radio. Wow, qué comentario. Híjoles. Bueno, vamos a estar hoy muy emotivos, me parece. Sí, qué comentario. Es tremendo. Qué bonito. Sí. Y el otro comentario llegó por parte de Katia Vanessa Duarte Moreira y dice: excelente proyecto, ofrece un mar de conocimientos psicoanalíticos a los que tenemos interés y pasión por seguir aprendiendo. Ay, pues qué lindos comentarios. Definitivamente, creo que siguiendo en esta línea de la emotividad, algo que pensaba en relación, por supuesto, al Congreso y lo que estuvimos elaborando, es que muchas veces la doctora en su transmisión nos ha convocado, no solamente a las mujeres, creo que también es en el caso de los hombres, a hacernos inolvidables. Entonces,
es algo que en este compromiso de el siglo XXI, el siglo de las mujeres, que definitivamente en esa intención de no irse en la ferocidad de la mujer, digamos, del lado de la destrucción, porque no es que eso no aparezca, ¿no? Que es justo lo que decía la doctora Lozano. Esa ferocidad se siente y se sigue presentando, pero es la mujer, ¿qué puede hacer con eso, no? Para no tomarlo por el lado solamente de la destrucción, que es lo que actualmente es a lo que los discursos empujan a las mujeres en estas posibilidades de hacer grupo, ¿sí? Que no es una forma de definir a la mujer, pero sí es una forma en que se agrupan, ¿sí? En esta destrucción. Bueno, pensando en eso, lo que a mí me surgió es esa frase de háganse inolvidables y que siempre, primero a mí me lanza un vacío de decir, bueno, ¿cómo? Y después es saber que en el momento en el que eso tenga que ocurrir, uno tiene que dejar que de ese vacío surja. Entonces, eso se puede vivenciar en el análisis, es verdad. Uno lo puede experimentar en su trabajo analítico, pero después eso se puede trasladar a los encuentros que uno va teniendo en la vida cotidiana y que uno es sorprendido muchas veces que sin intención de hacerlo puede surgir y que en el caso de la mujer, en muchos sentidos, bueno, puede ser solamente una sonrisa, ¿no? Puede ser solamente referirse a un hombre y decirle gracias. Y que eso en la actualidad, en donde el discurso es feroz y las mujeres también, ¿sí? Abre una diferencia en donde todo lo que puede surgir, en lo que estuvieron trabajando en los dos programas anteriores en relación a la dialéctica, que puede ocurrir cuando una mujer es capaz de darle soporte a las formas en que los hombres la pueden crear, ¿sí? Pues sucede algo extraordinario y fuera de lo que muchos discursos actualmente nos pueden decir. Entonces, a mí esta línea de trabajo que han tomado los programas y que se ha estado mencionando, definitivamente es algo que me ha tocado, ¿no? En esa, pues, frase más simple y más contundente de la doctora de háganse inolvidables, ¿no? Y que no iba dirigido solo a las mujeres, pero que ahora, con todo esto que estamos viendo, que nos presentaron en el Congreso, pues a mí me recordó, ¿no? Todas esas ocasiones en que la doctora nos ha convocado a hacernos inolvidables. Hola, doctora. Bienvenida, ya está por acá nuestra querida directora, la doctora Silvia Heiser. Bienvenida, doctora Heiser. Aquí estoy, no lo van a creer, pero aquí estoy, todavía estoy. ¿Cómo todavía? ¿Cómo todavía? Apenas. La extrañamos. No, y además, doctora, ahorita, exacto, tomo lo mismo que menciona Adriana, ¿cómo todavía cuando la experiencia, personalmente lo digo, creo que no es equívoco en que incluya a mis colegas del centro de investigación, como dice así, doctora, de cómo todavía cuando la experiencia del Congreso es siempre, digamos que hay un Congreso y Congreso bis o alterno, digamos. ¿Por qué? Me refiero a que el trabajo con usted, doctora, cuando son los congresos de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, uno es al que podemos asistir, escuchamos los trabajos, pero otro es, y de otro nivel, cuando a partir de esa experiencia trabajamos con usted y lo que usted nos empuja permanentemente, porque en usted surge y lo produce, el ir a un nivel siempre más allá de lo que podemos escuchar por parte de lo que proponen los colegas en el Congreso. Claro, claro, sí. Definitivamente creo que asistir a un congreso internacional como psicoanalistas nos compromete inmediatamente, pero así, inmediatamente, a la producción y creación de ese nuevo trabajo que tiene que producirse en nosotros. Porque si no, entonces
pues es lo que los otros dijeron, lo que los otros trabajaron, y en nosotros como buenos alumnos nos enriquecemos de eso, lo repetimos, lo ponemos en otras palabras, nos inspira para escribir lo mismo pero de otra manera. No, eso no. Eso definitivamente para mí no es válido para el quehacer del psicoanalista, sino después de haber estado impregnado de este trabajo de tus colegas, ¿tú qué vas a producir? ¿Tú qué vas a producir? No que vas a repetir, aunque lo digas de otra forma, aunque sea una bellísima y excelsa reflexión. Estamos hartos, hartos. La repetición permanente de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Tomo el título del Congreso, La mujer no existe, y tomo la posibilidad de cuando la mujer existe. Y llórale, ya tengo para divertirme 2 años hasta que venga el nuevo Congreso. Y entonces repito y repito y repito y repito y repito, la mujer no existe, sin decir que no existe, sino proponiendo cómo es que no existe, las reflexiones de cómo es que no existe. ¡Ay, ya, chole, ya no, por favor! Sé capaz de que eso te ponga en falta, psicoanalista rascuache, que eso te ponga en falta y tú seas capaz de crear otra cosa. Entonces sí valió la pena pagar en euros lo que cuesta un congreso de estos y sacar lo que te corresponde, que es crear, producir, que te salga, pues no sé si de la tripa, del corazón, del hígado, del páncreas, de algún lugar extraño del cuerpo, ajá, del nervio vago, por ejemplo, que es muy vago el nervio, nadie lo conoce. ¿Sí? De donde sea, de tu parte. O será vago porque no trabaja, ¿no? O será vago porque, exacto. Nervio, que es un nervio no muy nervioso. Pero que produzcas. Es más, invito a todos los colegas del mundo entero a que produzcan, aunque sean tonterías, aunque sean equívocos, pero que sea algo que no sea la repetición al infinito de lo que fue el Congreso. Sí, pues en esta línea, lo que decía Valeria me hizo pensar a algo muy derruido en el lazo social en Francia, en la vida cotidiana en Francia, y que hay que tener, yo creo, cuidado con este tipo de cosas. Yo no sé si en México el lazo esté tan degradado que sucedan las cosas siguientes. En Francia, cuando una persona hace un comentario más bien positivo o afectuoso a otra persona, los franceses son desconfiados. Inclusive, pueden molestarse pensando que se esté usando ironía o cinismo con respecto a algo que se le dice desde el piropo o desde lo cariñoso o desde el reconocimiento. A mí esto me parece desastroso porque hay algo que ha estado obrando, hay algo que ha estado trabajando en nuestras sociedades europeas, en todo caso. No en todos los lugares de Europa. Los españoles son una manifestación diferente, tienen manifestaciones diferentes, en fin, en todo caso en Francia esto es dramático, porque podemos constatar que hay algo que ha estado trabajando, me retomo, en destruir todo lo que tiene que ver con un compromiso del lado de lo tierno, de lo dulce, de lo cariñoso. Eso se destruye. Hay que hacer civilizaciones de persecución, que es el caso de la civilización francesa, en donde lo primero que se sacrifica es un sentimiento de afecto hacia el otro. El otro se vuelve en las civilizaciones represivas,
el otro es el enemigo. El otro es verdaderamente la figura de la desconfianza. La desconfianza yo creo que es un tema que podemos nosotros trabajar, nosotros colegas, en este momento, en lo cotidiano, porque es algo que nos toca a todos, tener desconfianza del otro. Bueno, y hay razones por las cuales uno puede tener desconfianza por el otro. A mí me ha sucedido confiarme, por ejemplo, a una amiga y que mi amiga me exponga. Y fíjense, es una chica, son cosas entre mujeres. Y que mi amiga, una vez que yo me he confiado con ella, me exponga cuando ya hay un grupo de rivalidad, donde ya hay hombres, hay mujeres, ya no somos ella y yo solamente en una intimidad, sino que va a haber quién va a ocupar el lugar de atraer, todo lo que se juegan en los grupos, y que efectivamente las amigas nos pueden, me ha sucedido más con mujeres que con hombres, traicionar desde lo más íntimo que se les ha dicho. Ahí es el contrario de la desconfianza. Ahí es la confianza en alguien y la traición en esto. Pero este tipo de fenomenologías, que son las fenomenologías que generalmente se dan en grupos, es muy diferente la relación que puede tener uno de manera íntima, a dos, cuando no hay el grupo, con una persona, que cuando se abre, ahora sí que la competición por quién va a ser el objeto de deseo de los demás, quién va a atraer, quién va a ser el rechazado, quién va a ser la víctima, todas estas dinámicas de grupo. Y podemos ver que este tipo de dinámicas, que son las dinámicas comunes en los grupos, se pueden utilizar para hacer que los grupos tengan desconfianza y que vean, por ejemplo, al más cercano, que puede ser un amigo que traiciona nuestra confianza, como un enemigo. Y eso camina solo, eso hace sociedades enteras. Y se hablan como estos libros que ahora aparecen. Es así como empieza a obrar algo, a trabajar algo que empieza a ser como un óxido que nos va royendo la relación entre nosotros. Estos libros, por ejemplo, ahora de dar cuenta, lo tratábamos aquí, lo tratábamos con Valeria, justamente fue un miércoles, de cómo puede ser desagradable ser madre, o cómo yo me puedo quejar, que es lo que decía Valeria también al principio del programa, cómo las mujeres nos podemos reunir, ahora sí, hacer grupo desde lo peor, hacer grupo en la violencia. Y entonces ahí sí son. Ahora, las consecuencias es que el lazo se vuelve violento y vemos, por ejemplo, en el caso de Francia es dramático. Las relaciones son puras relaciones. Vengan a Francia y vean cómo una madre le habla a sus hijos, en Francia, por ejemplo, y en España. Yo ya lo he traído al programa, porque es espectacular lo que ha sucedido en una sociedad que es la sociedad por excelencia de una cultura ancestral, reconocida como, además, la ciudad de las luces, ¿no? Y que lo que ha derruido el lazo es la persecución por excelencia. ¿Y la persecución de qué? De los afectos. Entonces son relaciones que siempre son de la desconfianza, siempre son duras con respecto al otro. Las madres pueden de manera muy desencarnada tener desconfianza de sus hijos e interpretar a una niña de 4 años, a un niño, y generalmente se les interpreta a las niñas muy duramente, decir, es mala, lo que viene de mi hija es, claro, la rival, lo que tiene, y desde ahí es tratada la niña. Se pierde la posibilidad de tener una relación tierna. Pero es que es algo que va trabajando y se trabaja de esta manera. Se trabaja cuando uno pierde el límite de lo que se dice en la plaza pública y, como decía Valeria, como nos agrupamos y congeniamos desde ahí vamos a golpear, desde ahí nos vamos a llevar esa satisfacción. Y me parece que es difícil volver a rescatar algo. Es que en Francia será posible
regresar a una relación familiar de afectos, a una relación familiar amorosa, me parece difícil. Vamos de peor en peor en Francia. Los fenómenos son los adolescentes completamente solos, muchísima psicosis, como diría Miller, ordinaria, psicosis. No estoy hablando ya de lo que decíamos ayer. Estoy hablando de un lazo con el otro en donde hay alucinación a la vuelta de la esquina con los adolescentes. Hay una posibilidad de agresión directa por lo que el otro me representa, en donde yo no tengo posibilidad de decir, no, el otro no es una amenaza para mí, soy yo que traigo rollos. No, el otro es una amenaza para mí y yo de eso me voy a defender. En Francia hay... Si el programa es volver a pensar, ¿qué es lo que vamos a volver a pensar ahora, Valeria? Porque yo no estuve en el inicio del programa. Sí, al inicio del programa, de lo que yo hablaba es de esta reflexión en relación al Congreso, de lo que traía Miller a cuentas cuando él decía que las mujeres se han convertido en una tropa y que son usadas como carne de cañón en esta posibilidad de la ferocidad encaminada a la destrucción. Entonces, que eso fue algo que a mí me hizo pensar en relación a esa posibilidad actual de las mujeres, que es algo a lo que empujan los discursos actualmente, y la responsabilidad que tenemos ahora, no solamente los psicoanalistas, bueno, que estuvimos en el Congreso, sino que yo decía también de un compromiso como mujer en relación a cómo fracturar eso que ahora se presenta en la actualidad. Fracturarlo. Pues creo que no solamente es fracturarlo, sino ubicarnos en esa posibilidad de la mujer y pues desde el psicoanálisis, que es, bueno, a partir de reconocerlo, qué es lo que se puede hacer en relación a esas posibilidades femeninas. Me parece que lo que tenemos que tener claro los psicoanalistas con este tipo de manifestaciones femeninas no es moralizarlo, no es tampoco sancionarlo, sino tomarlo como una expresión de algo que tiene que ver con los psicoanalistas. ¿En qué sentido que ver? Darle al clavo de lo que se oculta detrás de estas manifestaciones violentas de las feministas y de las mujeres que hacen grupo con las feministas sin serlo, porque ni siquiera son. Creo que cuando Miller las llama tropa, es precisamente las que van a sacrificarse de una manera estúpida. Sí. La tropa es lo que se usa, ¿sí?, como carne de cañón, para decirlo de otra manera. Carne de cañón. En lugar de ponerle al cañón balas, ¿sí?, le ponemos carne humana. Esa es la tropa. Entonces, creo que tenemos que cuidarnos de satanizarlas o de moralizarlas o de sancionarlas, sino más bien nuestra obligación como analistas es develar lo que una manifestación de este tipo en nuestro tiempo nos está diciendo, que acontece porque, ¿sí? Porque, bueno, estamos en la situación global de quién va a quedarse con el mundo. Eso es lo que nos está aconteciendo. Y hay, digamos, un gran temor al respecto de hacia dónde se desencadenará toda esta violencia que en este momento, ¿sí?, la carne de cañón es Ucrania, ¿sí? Y que carne de cañón porque somos muy ignorantes, porque así se nos mantiene en la ignorancia de la verdad de lo que está jugado en esta guerra. Porque los medios, no podemos confiar en las noticias y en los medios, porque en el caso, digamos, de toda América, ¿sí?, toda América hasta el sur de América, desde Norteamérica hasta el sur de América,
todo está determinado por la ideología que Estados Unidos quiere tener, para justificar actos que Estados Unidos comete en muchas ocasiones con un abuso desmedido, pero que eso no se le permite a ningún otro, solamente ellos se permiten esos abusos, ¿sí? De ir a desestabilizar países. Sabemos que el poderío todavía mundial pertenece propiamente a la inteligencia con la cual Estados Unidos saca adelante su hegemonía, que tiene que ver con las pequeñas guerras que provoca. Eso lo sabemos, pero no lo podemos evitar. Entonces creo que cuando Miller dice que la tropa de mujeres es ahora la tropa de las mujeres, no es que estén haciendo grupo, sino que están utilizadas como carne de cañón. Pero también podemos llegar a lo particular para volver a pensar esto, ¿sí? Y todo lo particular lo estuvo diciendo y desgranando ahorita, hace un momentito, desde mi punto de vista, la doctora Lozano. Es decir, tomando como ejemplo la manera en que en Francia se ha creado que la buena manera del lazo social es desconfiar de los otros. Los padres desconfían de los hijos desconfían de los padres. Los amigos desconfían de los amigos desconfían de los amigos. ¿Sí? Es decir, han estado bajo el rublo de que su mejor defensa a lo que el psicoanálisis trabaja desde Lacan, en ese trabajo magnífico que se llama la agresividad, en la constitución precisamente psíquica está la amenaza que el otro me representa. Y entonces, como la desconfianza en Francia va a florecer muy bien porque sería la mejor defensa que tengo yo de mí mismo contra la agresión que me representa el otro, y digámoslo ahora fuerte. ¿Qué me representa el otro como amenaza? Sus posibilidades de placer, sus posibilidades de goce. Porque sus posibilidades de placer, así como sus posibilidades de goce, no entran dentro de la ley, no entran dentro del dominio. No puedo dominar a ningún ser humano sobre la faz de la tierra cuando se trata de su placer. Porque resulta que en el caso de las mujeres, el placer de las mujeres sigue siendo una incógnita, inclusive para ellas. Entonces, cuando son convertidas en tropa, lo que tendríamos que ver es, a una por una, si eso le es satisfactorio o si eso muestra de alguna manera un tipo de placer inédito que estamos desconociendo en este momento. Sería más bien por ahí. Ya la doctora Lozano nos dijo que algo que está floreciendo y que floreció desde hace mucho tiempo en Francia es por vía de mientras tú desconfía del otro, sea tu marido, sea tu amiga, sea tu hijo, sea tu pariente, sea tu hermano, sea tu conocido, sea tu vecino, desconfía, 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 desconfía. Y la paradoja es que a tal grado, según lo que entendí que nos desgranaba la doctora Lozano, a tal grado es ya el nivel de desconfianza que entonces tienen que estar tomando pastillas ahora para tranquilizar la angustia que eso provoca. No, que a tal grado es el nivel de desconfianza que cuando se le dice algo positivo, es dramático lo que estoy diciendo. Bueno, eso fue lo que usted desgranó, pero a lo que yo es dramático, quiero decir, sí hay consecuencias. A la sintomatología que va a producir. Claro, y además podemos hablar de semblante, de angustia. Y como psicoanalistas, ¿cómo? Claro, y como psicoanalistas vamos a poder brincar, si podemos, quiero decir, si vamos siguiendo juntos, si no, bueno, puede ser como confeti, pero en todo caso, todo lo que tiene que ver con el semblante, es hacia donde voy, poquito a poquito. No, que tenemos en las manos el resultado catastrófico de lo que es estar dándole
a lo que de benéfico tiene el semblante, destruirlo. Por ahí voy. Bueno, ya utilicé algo de psicoanálisis que no quería utilizar. Lo iba a desarrollar de otra manera, pero es hacia donde voy. No es cualquier resultado, no es cualquier resultado de hacer una sociedad archiviolenta en donde el resultado estar pegándole a una piedra que es el desacreditar a los afectos, da como resultado una anomalía. Ahora sí estoy hablando de la locura de ayer, que hablaba Miller. Una locura en el trato, que cuando yo le digo a una persona en Francia, qué guapa, me ve y me dice, ¿se está burlando de mí? Ahí hay un problema grave. Ya hay algo disuelto, ya el afecto no pasa con su fuerza para poder decir, oye, llevémonoslas tranquilos, hagamos algo del lado de lo agradable y no del lado, no movilicemos entre tú y yo lo peor de nosotros, porque sabemos que lo peor de nosotros es hacernos la guerra. Entonces, todo lo que tiene que ver con el lazo social, con hablar de cosas positivas, que es muy necesario. ¿A qué es lo que nos lleva el disolver lo útil del semblante? Y es que, efectivamente, lo que parece una verdad nos lleva a una locura. ¿Cuál puede ser la verdad? Cuando uno desacredita el sentimiento de otro, puede haber de cierto esto. Las mujeres, por ejemplo, antes, ahora ya menos, desgraciadamente, presentaban una exageración en los sentimientos. ¡Ay, qué barbaridad! O no. Oh, muy tristes, muy serenas. Siempre ha habido las musas misteriosas, por ejemplo, que se arrastran, ¿no? Como la Llorona y que no se ven y que esta mujer habla, ¿no? Todo lo que la mujer puede representar con fuerza. Bueno, pero hay una cosa, querida doctora Lozano, sí. Afortunadamente en México todavía hay el ¡ay! Es maravilloso. Sí, sí, lo hay. Y eso disminuirá el consumo de ansiolíticos. ¿Por qué? Porque en la medida en que toda la manifestación femenina histérica de los afectos sea con esa intensidad, cada histérica de la parte, digamos, de México tendrá que consumir mucho menos o nunca consumir ansiolíticos. ¿Por qué? Porque todo lo va a canalizar precisamente por ahí. Claro. Sí. Porque va a llegar y dice, ¿qué creen? Fíjense qué. Y entonces está toda la expectación, ya llenó el ámbito de una expectación enorme. ¿Qué? Que baje 1 kilo. ¡Ah! Mientras las cosas sigan siendo entre mujeres de esa manera, consumiremos o nunca consumiremos, pero podremos consumir menos ansiolítico. Sí. Sí, que yo estaba pensando, ahorita que escuchaba a la doctora Lozano, no lo recuerdo propiamente, pero dijo algo del semblante y la locura. Creo que, bueno, y en todo lo que estaba retomando al respecto, ay Dios mío, tenemos aquí al lado una chicharra invasora. También muy histérica, muy expresiva. Ahí está la histérica, entonces cada vez que abren la puerta de la calle de mis vecinos, suena la chicharra esta, porque como quisieron asaltar esta casa, ¿sí? Entonces le pusieron una alarma y cada vez que se abre la puerta de la calle, pues la alarma suena. Nadie viene, o sea que los pueden asesinar en la puerta. Sí, porque es como el niño que avisa que viene el lobo y finalmente nunca viene. Cuando viene, no, pero aquí no es que venga el lobo, es que no hay policía que vaya a venir. No. Pero bueno, el lobo sí llega, el poli no. A lo que yo quería llegar es que justo, o sea, en lo que pensaba era en el peso que ha tenido políticamente hablando en México el todos son iguales, que ha sido una forma
de acallar incluso el nivel de poder que podía tomar el Estado en contra del ciudadano mismo. Es decir, sabemos que en la represión y en la matanza que se hizo en el 68, cómo ha cubierto el todos son iguales, incluso esa situación que queda el ciudadano mexicano lacerado. Es decir, no hay forma en que tú puedas hacer nada más que decir todos son iguales, y todos son iguales, y todos son iguales. Y se ha inventado tanto en la sociedad mexicana que creo que hay una idea de que en el momento en que se socave esa ideología de todos son iguales, lo que va a salir necesariamente es la agresividad de la gente, del ciudadano mexicano. Entonces, pensaba ahorita en que no es una situación de paranoica de cuidarse de todo, del otro prójimo, el primero que está a la mano, sino ha sido una cuestión de un aplastamiento de dimensionar cuál es la situación en la que está parado el ciudadano mexicano. Entonces, todo lo que está haciendo López Obrador en función de hacernos conscientes de alguna, porque, bueno, no es lo único que hace, ¿no? Pero es ponernos en un dimensionar hasta dónde ha sido aplastado, robado, mancillado el ciudadano mexicano. Y creo que es Pero algo que... nada más le aporto, no todos los ciudadanos mexicanos, sino todos aquellos que son ciudadanos pobres Claro. mexicanos. Uh-huh. Porque desde la clase media baja, la clase media alta, la clase super alta, los excesivos ricos, la producción de multimillonarios, de hombres los más ricos del mundo mexicanos, que es una vergüenza frente a la pobreza extrema en la que vive un porcentaje casi. ¿Cuánto es el porcentaje, Germán? De pobreza en nuestro país roza el 60% de la población. Ay. El 70% de la población. El 70% de la población se muere de hambre. De hambre. Es decir, hay gente que no come diario, que puede comer, digamos, no sé, una vez o dos veces a la semana. Y hay producción de multimillonarios, de hombres los más ricos del mundo. Ha tenido el orgullo México de tener una pobreza del 70% de la población con multimillonarios más ricos de todo el mundo. Esa es la, digamos, la desigualdad tan grave, tan severa, y que no es de ahorita. Se ha gestado desde que yo era chica, muy chica, estoy hablando 4 o 5 años, a mí me sentaban a comer mis padres en la mesa de los grandes y me decían, no puedes desperdiciar nada de la comida, porque hay gente que no come. Y tú tienes el privilegio de poder comer. Entonces, ni siquiera era clase media la mía, no, era clase hiper alta. Uh-huh. Y sin embargo, a mí me educaron de esa manera. Claro. Si no quieres que se te sirva mucha comida, dices no tanto. Pero no vas a desperdiciar ni un grano de arroz. Porque hay gente que no tiene para comer. Pero bueno, en ese sentido, volviendo a su discurso, no todos los mexicanos, sino hay mexicanos que han tenido el título de los hombres más ricos del mundo. Claro. Volviendo bueno, desde ahí, yo pienso que en el momento en que no puede haber una clase intelectual que valga la pena en México, sí se ha socavado al ciudadano en general mexicano. No en la línea de la pobreza, por supuesto, no en la línea de la alimentación, del desarrollo básico del cual se puede hacer el Estado cargo de un ciudadano, pero sí en lo más profundo que son los valores.
Creo que si no puede haber un médico común que te acoja en el sistema de salud, que te acoja, no solamente que atienda el organismo, sino que te acoja como paciente, que puedas recibir un trato digno desde la primera institución a la cual vas a tocar la puerta, creo que sí hay un mancillamiento en general del ciudadano mexicano. Y hay otra dimensión, yo creo, también del mundo. todos iguales, perdón. Sí, adelante, adelante. Hay otro manejo diferente también del todos iguales, que es, no sé si sucede en México, sucede mucho en Francia, en donde se empieza a descalificar absolutamente todos los discursos. El discurso de la ciencia, el discurso de la política, el discurso de la antropología, diciendo, todos mienten, el de la política por excelencia, decir que todos los hombres políticos son iguales. Puede ser un insulto para justamente quitar todo el trabajo que la gente seria en política hace, porque como decía un filósofo en Francia, decía que lo que da la fuerza de un discurso es su práctica, es su praxis, y que eso nos insulta. Que muchas veces hablaba específicamente del discurso de los científicos, se decía, era increíble, porque decía, el discurso de los científicos fuera de la ciencia rebuzna. Pero dentro de la, fuera de la ciencia, el científico, si da su opinión, es un inútil, es estúpido. El científico es científico en la ciencia. Está fuera de lugar, fuera de su práctica, de su praxis. Pero no se puede insultar a un científico cuando dentro de su práctica, que le ha llevado toda su vida, se le trate de poco serio. Entonces, era muy interesante lo que decía. ¿Por qué? Porque volvía a darle una dignidad a los discursos fuera de la desconfianza, con algo que es imparable, que es la práctica, que es lo serio que pueden ser muchos sujetos, incluyéndonos a nosotros, en tener un compromiso con una práctica y algo que nos cuesta un esfuerzo. Nos podemos equivocar, pero si algo no hay, es una fantochada. Es una práctica dentro del psicoanálisis que no es, no estoy viniendo no he hecho panes toda mi vida y entonces me voy a poner a hablar de psicoanálisis ahorita. Entonces, hay una degradación de todos iguales. Por ejemplo, todos los políticos son iguales, todos mienten, todos, tarara. No. Este tipo de cosas no hay que aceptarlas, hay que desgranarlas. Como ahora la doctora Heiser nos da un ejemplo, no todos son millonarios en México. Entonces, estos millonarios, ¿cómo han hecho sus millones? Han tenido una práctica que se les puede cuestionar. En la práctica, en lo que decíamos, en el caso de un trabajo analítico, cuando uno se voltea y ve su vida y dice, ahí estoy, yo puedo decir lo que quiera con la boca, pero, fíjate, siempre estoy perdiendo mis trabajos. Qué caray, siempre me agarro del moco con el mismo tipo de gente. No, pero son bien diferentes, etcétera. No nos alarguemos. Pero descalificar con el todos iguales es una manera de arrancar el esfuerzo que gente seria hace desde sus prácticas. No todos los políticos son así. La política no es una porquería. Ciertos políticos. Entonces, se ha estado desacreditando. Pero a ver, sí, hay ciertos sujetos que hacen de la política una porquería, pero entonces subrayemos, son los sujetos los que hacen de la política una porquería. La política como tal no es una porquería. Bueno, justamente la hegemonía del PRI en México, que duró cerca de 70 y pico de años, ¿sí? Se caracterizó por aplacar la participación ciudadana en la política del país. Entonces,
un esfuerzo, inclusive ahora el domingo nos tocará votar por la recesión, podemos quitar a los mandatarios y los mandatarios no cumplen con su deber. El problema inmediato que se viene encima en México es que no tenemos los recursos para juzgar a un político, a un trabajador del gobierno, si está haciendo bien su trabajo o no. ¿Por qué? Porque es hasta ahora en donde López Obrador nos informa todo lo que hace al respecto del compromiso que tiene de salvaguardar la posibilidad de un bienestar en el país, porque bueno, es de eso es de lo que se trata, de promover un bienestar en el país, de que no haya un 70% de la población mexicana en pobreza extrema, ¿sí? Nos informa. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto un ciudadano puede juzgar la actividad, las actividades menores de los ciudadanos que sirven al gobierno? Es sumamente difícil porque la desconocemos por completo. Es decir, el PRI se encargó en 70 años de que el pueblo no supiera absolutamente nada de en qué consiste el quehacer de los trabajadores del Estado. Ahora recuperar eso, pues esperemos que no nos cuesten 70 años, pero recuperar que el ciudadano sepa inclusive que el jefe de zona, ¿sí?, tiene la responsabilidad de A, B, C, D, y te estoy observando y te estoy vigilando de que efectivamente lo cumplas. ¿Cómo demandarle a un policía, ¿sí?, el de a pie, a un policía de a pie en México que cumpla con su deber si lo primero que sabemos es que el policía está entrenado para robar porque de otra manera no subsiste? Aquí tenemos, digamos, en la esquina a un guardia que cuida los coches que se estacionan en la calle y vive propiamente de las propinas que le da toda la gente que estaciona su coche en la calle y que el policía, que no es su quehacer, pero es la forma en que puede compensar su pobreza, ¿sí?, cuidando los coches de la gente que viene y se estaciona por un tiempo indefinido, pero por un tiempo corto, en las calles que él puede vigilar, ¿sí? Y le dan su propina y les aseguro que él vive más de lo que gana de esas propinas que del sueldo que le dan como vigilante. Por lo menos, doctora, lo que podemos hacer es no casarnos rápidamente con los discursos, en donde podamos por lo menos exigirnos un esfuerzo, no sé ni siquiera si es de información, no para los psicoanalistas, pero digamos, ni siquiera al nivel de información. Pero cuando se ve que tratar de hacer un esfuerzo de que a lo que pujan ciertos discursos cuando se dicen todos iguales es a dejar desarmado totalmente en donde se fundamenta la confianza de lo social. Por lo menos hacer un esfuerzo. Doctora, ahí deténgase, porque usted está tocando un punto, digamos, álgido, ¿sí? El discurso que dice todos somos iguales, curiosamente viene de Francia, la igualité. La igualité. Entonces, esa igualdad que se hizo famosa, por lo menos para México, fue un influjo de la Constitución mexicana. Claro. Mucho del referente de la organización de la Constitución de México está inspirado precisamente en estos ideales franceses: la fraternidad, la igualdad y la libertad. Ok, si algo le acontece al pueblo francés es que la fraternidad no se lleva a cabo, según lo que usted nos informa. Claro.
Ya nadie ve fraternalmente al otro, sino una absoluta desconfianza, ¿sí? Luego, la igualdad, pues definitivamente no, porque en el Congreso tuvimos a una especialista, hiper especialista política, que estuvo de acuerdo con Macron. Sí. Y que de acuerdo a todo el discurso que nos espetó en el Congreso, era muy mañoso su discurso, porque justamente lo último que dijo es que en ese discurso que ella había planteado podía caber la política de Macron. Y dijimos, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Pero ahí se quedó callado Jacques Alain Miller. No dijo absolutamente nada. Y sabemos que Jacques Alain Miller estaba en contra de lo que iba a suceder con la derecha si es que subía al dominio del país, porque es un dominio del país, esta mujer, ¿cómo se llama? Marie Le Pen. Ajá, Marie Le Pen. Lo primero que iba a atacar era al psicoanálisis. Entonces creo que por este camino podemos llegar a lo que también el Congreso nos enseñó. Está nuevamente en la cuerda floja la existencia y permanencia del psicoanálisis. Por eso, volver a pensar, ¿sí?, nos tiene que permitir volver a pensar que el psicoanálisis siempre ha estado en esa posibilidad de desaparición porque siempre ha sido perseguido. Seguramente no hace consumidores, que es lo que se está exigiendo a nuestra época. A nuestra época se está exigiendo, lo único que yo quiero, yo estaba viendo el programa de Macron, muy inquieta, porque desgraciadamente quizá vamos a volverlo a tener. Y es todo, absolutamente todo el programa de Macron es en torno a las finanzas. A tal grado que algo dramático que él está poniendo de manera descarada, porque en Francia hay que tener un descaro, pero quiere decir que Francia ya está lista para este tipo de descaros, y eso, bueno, yo que quiero, que le tengo un afecto a Francia, me deja, en francés se dice desolada, es muy linda palabra, me deja desolada, désolé, se dice en Francia, me deja desolada totalmente, que es ya el estilo americano, que haya sponsores se dice en español, patrocinadores en los liceos, que vamos a ver, antes es en las preparatorias y en las secundarias de sociedades privadas. Es dramático. En Francia es, bueno, es un escupitajo en la cara. En Francia es del orden de lo imposible. Ya llegamos ahí. Entonces, les doy el... A ver, no entiendo qué tiene que ver con que haya en secundaria y en preparatoria, ¿sí?, sociedades que... privadas. Es que si, por ejemplo, llega... bueno, pues el que tanto miedo da. Si llega McDonald's puede mandar un programa y una película que hable de la nutrición, por ejemplo, patrocinado por McDonald's. Entonces, ustedes ponen a sus estudiantes y McDonald's va a regalar computadoras, por ejemplo, a la condición de que McDonald's patrocine un film en donde se ponga el nombre de McDonald's. Es un comercial. Sí, que sea, que me parece, Adriana, que sería el panorama como aquí el presidente lo ha señalado con profunda crítica de lo que años anteriores también se favoreció tanto en nuestro país del ingreso del capital privado a hacerse cargo de la educación en México. Entonces, cualquiera que tuviera, puede ser una empresa tan grande como el ejemplo que pones de McDonald's, o no, cualquier privado que tuviera el capital suficiente para poner su primaria, su secundaria, su preparatoria y favorecer su interés de lucro, con fin de lucro, porque es una empresa, en este caso dedicada a la educación, lo podía llevar a cabo. Y entonces la crítica que ha venido haciendo nuestro presidente, muy puntual, es el debilitamiento de la responsabilidad del Estado en hacerse cargo
de una función tan primordial como lo es la educación. En Como Francia también, es prohibido, pero Macron lo va a abrir a la sociedad privada. En Francia es prohibido. Sí, La educación tiene que ser laica, tiene que tener un programa estudiado profundamente con respecto a todo el mosaico que es la sociedad francesa, tiene que ser gratuito sin privilegiar ningún grupo de presión, los que se llaman lobbies, ni, sin privilegiar ningún tipo de presión y de consumación al ciudadano. Y eso es justamente... El proyecto de nación, finalmente, porque quien va a ostentar entonces, porque no sé ahorita establecer muy bien la diferencia entre lo que dijo Germán y Adriana, porque me parece que lo que va presentando la doctora Lozano es una finura en lo subrepticio, en lo que se va a dar, el ocultamiento. Pues sí hay un cinismo, pero simultáneamente hay un cierto ocultamiento en función a no expectar directamente, no van a poner adentro de la escuela necesariamente la tienda de McDonald's, sino la autoridad moral que se le va a dar a McDonald's, no solamente sobre la alimentación, sino sobre la ideología de alimentación de los franceses. Exactamente. Sí. Ojalá y eso se dé. Les voy a decir por qué. Sí. Ahí está. Híjoles, la doctora no vive en Francia. No, pero es que en México en ese sentido estamos adelantados, porque hace años que eso ocurrió. Yo tengo conocimiento de escuelas primarias de gobierno que le permitían a Pepsi-Cola o a Coca-Cola poner máquinas de refrescos y la compañía se encargaba de asegurar a todos los alumnos. Eso en México ya se dio. Sí, eso es decir, ojalá se dé en Francia en cuanto a lo siguiente, ¿sí? Una vez que el Estado se debilita y la sociedad, el capital privado, es el que empieza a gobernar al país, es la crisis necesaria para que aparezcan los futuros líderes que tienen que modificar este tipo de tragedias, porque es una tragedia. Pero ahí se viene el programa que usted decía, doctora. No hay distancia para que se convierta en una revolución ideológica. Cuando un niño no tiene que comer, que es en el caso de Francia, ¿quiénes son los que van a ser inyectados? No somos nosotros los que vamos a tener un problema, que les podemos decir a nuestros hijos, eso que están diciendo es una estupideces, y el niño simplemente de ver la actitud del padre frente a eso, queda impregnado de bueno, no va por ahí la cosa. No, son a niños que los padres son sirvientes que se levantan a las 5 de la mañana y que van a los hospitales a limpiar a los hospitales, las cacas de los viejos, las tarará. Entonces, toda esta población que deja a los niños en las escuelas, que llegan a unas horas a sus casas, imposibles como para poder establecer una relación normal familiar, y a esto se les va a meter una educación en donde, en vez que son los que comen en McDonald's, hay que decirlo. En Francia, pero eso ya sucedió, mi querida doctora Lozano, eso ya sucedió en México, ya lo vivimos, y a lo que yo me refiero es que siempre hay en las crisis. Necesitamos las crisis para que se manifiesten los verdaderos líderes que vuelven a relanzar otra vez todo el proyecto de nación. Es decir, no se trata de ser un consuelo de que, ay, qué bueno, ¿no? Que Macron joda a la Francia que tanto ha sufrido Francia. Que tanto ¿sí? Odia a la clase baja, los odia, no tiene la menor relación con ellos, cero. Bueno, hay una cuestión que también ya vivimos ese odio. Durante 70 años el PRI odió al pueblo y lo convirtió verdaderamente en el pueblo más pobre del mundo. Y estaban conformes. Lo más trágico era que el pueblo estaba de acuerdo con su existencia en esa pobreza extrema. Eso fue lo peor
del PRI. Bueno, de ahí, de exactamente bajo esas vivencias, surgieron precisamente las protestas. Ahora, ¿qué es lo que los gobiernos en la actualidad tratan de evitar? Que surja un Francisco Villa, que surja, digamos, un Zapata, que fueron los que voltearon al revés a todos los ricachones, ¿sí?, de México, que odiaban al pueblo, odiaban que la gente pudiera existir como pobre, ¿sí? Bueno, ahora evitan precisamente que esa sea la consecuencia de asfixiar al pueblo, pero hay otros recursos, definitivamente hay otros recursos. Ahora, no se trata de estar esperando a ver si en 50 o 70 años, vamos nuevamente a resurgir, a ser una nación más noble, una nación más humana. No, no se trata de eso. Se trata de saber que entre más se le aprieta el cuello, ¿sí?, más peligro hay de que el pueblo se rebele. Ya lo vivió Francia precisamente cuando tuvieron que decapitar a los reyes. Entonces, no sabemos en tiempo cronológico cómo vendría esta reacción, pero es indudable que educar, gobernar y psicoanalizar son imposibles que producen grandes cambios en la humanidad. Esperemos que así sea, nada más prontito, porque si no, en una de esas de mala suerte, la especie se aniquila. Ahora, Porque usted sí, había visto otra cosa, doctora, que iba usted por otro rumbo. Cuando hablábamos de esta descalificación de decir todos iguales, usted iba a decirnos algo, nos fuimos por otro lado. Cuando hay una descalificación y que estábamos hablando de... justamente usted dijo cómo poder juzgar o tener una posibilidad de saber qué es lo que están haciendo. Tomamos el ejemplo de los políticos, puede ser otro discurso, puede ser el discurso de la filosofía, digamos, o de la educación, como el de la ciencia, pero en donde... Lo que quería yo, digamos, expresar, el que todos somos lo mismo, ¿sí? Borrar la diferencia, justamente lo que produce es lo que usted anunciaba muy bien, que se llama la psicosis ordinaria. Pongámosle a otra forma, sería la psicosis colectiva, porque la única posibilidad de el resultado de todos somos iguales, a los peores o a los mejores, no importa, porque se borra la diferencia, entonces lo que se viene inmediatamente es que la respuesta, digamos, de la singularidad se suspende porque ya no es necesaria. Bueno, entonces estamos brincando, espero que Valeria aquí, algo que nos conmovió de lo que decía Valeria, voy a hacer casi un oxímor, como se dice, no hacemos lo mismo con lo similar. Quiero decir, algo que nos conmovió tanto a Germán como a mí, fuertemente de lo que decía Valeria, era que ella decía, Valeria decía, yo no, yo me puedo poner, no dijo exactamente un límite o lo dijo más bello, de hecho, pero lo que era importante es yo no. Ahí viene de nuevo el tema de la desconfianza. ¿Qué es lo que reconocemos en el otro? Principalmente si nosotros nos identificamos con el otro. Si yo me conozco mis mugres, si yo conozco que yo puedo tener una violencia contra el otro, si yo conozco que yo quiero asesinar al otro, si yo reconozco, le imputo al otro exactamente lo mismo. El otro me quiere asesinar, el otro me odia, el otro me tar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 a. La gran diferencia es que nuestra época está diciendo que lo que nos comanda es eso, lo cual no es verdad. ¿Lo cual es qué? Sí, lo cual no es verdad, sí para ciertos sujetos, sí para los grupos.
es lo que podemos decir. Un grupo siempre va para combatir otro grupo. Entonces el otro es su enemigo. Entonces va con este estándar. ¿Cómo va? Para ir al choque, para ver quién es más fuerte. Pero no todos. Como decía Valeria al principio, espero que Valeria vuelva a tomar la palabra. Sí. No. Hay gente que decimos no. Y primero nos los decimos a nosotros. Primero reconocemos en nosotros algo que decimos, ay, nana, nada más de verme me doy cosa. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Entonces, claro, el trabajo de reconocimiento sabemos que es muy raro, solamente en análisis, no hay otra manera. Estamos hablando del inconsciente, por supuesto, de estos contenidos. Pero lo que sí sabemos es que con análisis o sin análisis hay sujetos que dicen no. Yo no. ¿Yo no a qué? Yo no a, oigan, vayamos todos a hacer un grupo para echarnos a quienes. Pues me parece que los homosexuales nos caen gordos, ¿no? Sí, pues órale, armémonos, digamos que son sus hombres y sus mujeres y matémoslos, hagámoslos pedazos. Oigan, mujeres, los hombres nos han estado haciendo daño, ¿no? Siempre, sí, miren, oigan, ¿tienen pruebas de esto? Uy, sí, mira, todo el patriarcado. Ok, vamos a armarnos, ¿no? Para justificarnos. Ay, miren, nada más, ya tenemos armado el dossier. Ya podemos decir que somos víctimas, ¿no? No nos dejan hablar, nos golpean, nos violan, no sé qué. Sí, ahora sí ya los podemos ir a matar nosotros a ellos, ¿no? Sí, órale, pues órale, ¿no? Quiero decir, hay reconocer en el otro lo que primero tendría yo que ir a revisar yo en dónde lo tengo para poder decir, yo no. Ahora, no se necesita tampoco. Hay mujeres que dicen, yo en esos grupos yo no me reconozco. Yo no odio a los hombres. Aunque me pongan insegura, aunque si haya algo que me dé cosquillita, ¿no? Así de, ay, sí, a mí también me dan ganas de irle a dar un madrazo a un hombre, ay, sí, como que ahí sí hay algo que me suena, pero no lo hago. No lo hago. Entonces, me parece que era, no sé si Valeria quiere... Sí. Justamente era en esa línea, bueno, y que me hicieron pensar algo ahorita, hablando en el Todos Iguales, de lo que propone actualmente este concepto de sororidad, que en el discurso es una hermandad entre mujeres, pero que detrás del discurso lo que hay es una complicidad entre mujeres, en donde la pretensión es encubrir los actos de las otras mujeres, ¿sí? Y se pide ese apoyo en los actos que puede cometer una mujer que estén fuera de la ley, ¿sí? En ese apoyo entre mujeres. Entonces, esa solidaridad actual que se da entre las feministas y que sobre todo las mujeres jóvenes, porque yo lo llegué a escuchar en la universidad, de que ahora todas tienen que ser feministas, ¿no? Todas tienen que estar incluidas en un grupo de feministas y tienen que creer en lo que el feminismo dice y se tienen que reunir para ir en contra, pues, del patriarcado, del machismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero que siempre hay un cuestionamiento de la mujer que dándose cuenta de que entre las mismas mujeres se traicionan, se mienten o se engañan unas a otras, ¿sí? En esa posibilidad era lo que yo decía, que puede surgir, ¿sí? El decir yo no, porque la mujer se da cuenta y no siempre está de acuerdo en participar en esas cosas. Bueno, muchas veces es si le conviene, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que en la actualidad hay ese empuje disfrazado de sororidad en donde las mujeres piden esa complicidad, ¿sí? En sus posibilidades destructivas, pero que hay quien puede decir, pues yo no me identifico, y incluso hay una frase que siempre surge en contra de esas como protestas feministas, que hay mujeres que dicen, a mí no me representa, ¿no? Y las que generalmente en redes sociales hablan así, son las que son atacadas por las feministas. Bueno, volviendo, digamos, al punto de crisis, ¿no? La crisis es que la mujer, en su falta de identidad, porque tiene una falta de identidad,
¿sí? Dado que tiene muchas identidades porque es la protagonista de todos los semblantes, ¿sí? Decir mujer es decir la protagonista de todos los semblantes. Una mujer puede representar todos los semblantes habidos y por haber, menos uno. ¿Cuál? El de su falta, el de su castración. Porque es lo único que no puede convertir en semblante. Entonces, si la mujer tiene esa salvación, porque lo que no puede convertir en semblante la mujer es su castración, porque la vive precisamente cotidianamente en un estrago. El problema es que debido a esa experiencia que no se convierte en una identidad, ¿sí? Es lo que provoca que sean tropa, que sean convertidas en tropa, porque aún la tropa no puede tener una distinción en que su defensa en relación a su castración no sirve de nada. La vive, la experimenta, pero no se identifica. Ese es el problema. No hace de eso una identificación. Solamente aquellas que hagan un paso a la no identificación, sino a asumirse castradas, serán las mujeres que le darán soporte verdaderamente en este siglo a que ya es momento de que la mujer sea capaz de producir lo que los hombres han producido para el mundo. No lo mismo, sino simplemente la capacidad de crear y de producir lo que los hombres han producido en el mundo. Porque matriarcado ya hay, lo mismo que el patriarcado. Porque también, digamos, hay un poder de la mujer que no necesita empoderarse. La madre es inolvidable en su crueldad. La madre es inolvidable en su desprecio. La madre es inolvidable en nunca me quiso. Ese es el poder de la mujer como madre. Entonces no necesita empoderar. Claro. Y decir además que no hay un solo recorrido de la mujer con respecto a su estrago. Eso es también lo que se pretende explotar en la mujer. No hay nada más un recorrido del estrago femenino. No hay solo uno. Sí, no hay solo uno. Las mujeres que hemos hecho un trabajo analítico sabemos que vamos a estar expuestas a eso y que de eso nada de nuevo, pero que no es un solo recorrido. Así es, Gisela, perdón. Gisela está levantando su dedo. Pues que en esto que acaba de decir usted, doctora, pienso que está juzgado cuando la mujer existe. Es decir, no en esa masa de identificación en donde se oculta a ella misma su propia defensa frente a la castración que no sirve de nada, sino en esa creación que viene de ostentar ella misma su castración. Entonces, creo que el título de ese espacio del Congreso, de cuando la mujer existe, que yo le comentaba que sentía que no había sido agotado en todo lo que puede movilizar. Creo que hacía falta esto que usted acaba de decir, que no está dado en los pasos de posibilidad que puede dar una mujer en la experiencia analítica. Es que hay una cuestión que se presentó en el trabajo y digámoslo a nuestros radioescuchas, ¿sí? Se presentó a Madame Bovary y entonces Jacques Alain Miller dijo, bueno, Madame Bovary es una mujer estúpida. Y yo entendí inmediatamente y les dije a todos mis colegas que estábamos en el Congreso, les dije, he ahí por lo que yo admiro y llamo a este hombre. Óiganlo, escúchenlo. Cómo a él no se le fue que Madame Bovary, que le estaban adulando y poniendo, digamos, cuando la mujer existe,
Sí, existe como estúpida, fue lo que dijo Jacques Alain Miller. Pero luego cuando presentaron a la de Dante, Beatriz. a Beatriz, Jacques Alain Miller dijo, a esa ni siquiera la voy a tratar como estúpida, porque ni sujeto es una nada. Cuando la mujer existe, puede existir para el hombre como una nada. Eso fue Beatriz para No Dante. habla, Beatriz no habla. Pues claro, si no habla, es una creación de la Siempre nada. es hablada a través de Dante. De Dante Alighieri, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, esa fue la riqueza de cuando la mujer existe. Cómo el hombre cubre también a la mujer en que la hace existir como estúpida y la hace existir como no sujeto. Entonces fue la gran enseñanza en el Congreso. Y yo les dije, claro, a este no se le va, por supuesto que no se le va. Entonces también hay un cómo existe la mujer como estúpida, ¿sí? Y también como no sujeto. Y ese es el problema de la tropa. Bueno, he dicho cara de bicho, creo que podemos terminar. Doctora, colegas, nada más si me da oportunidad de dar lectura a los mensajes que tenemos el día de hoy. De nuestro público, Analicet Martínez, buenos días, mis queridos doctores. Alma Flowers, buenos días, hermosos doctores. Yo fui de las despistadas que creí que el programa en el nuevo horario era toda la semana. Afortunadamente, y con gran alegría me percato de que la excepción es martes y miércoles. Qué alegría, porque así podemos escuchar a la querida doctora Lozano. También nos dice, por fin encontré el libro de Marguerite Duras, El arrebato de Lol B. Stein, en la Biblioteca Nacional de la UNAM. Recuerdo que el doctor Germán López Díaz también lo buscaba, pues gran noticia, ahí está. Lo pongo a su disposición para el que lo necesite. Saludos con agradecimiento y con cariño. Gracias por las innumerables piedritas y piedrotas que nos ponen en los zapatos. También nos escribe Aura Ugalde diciendo, hola a todos queridos doctores. Ayer muy emocionada por el nuevo horario les escribía mi más sincero agradecimiento por el cumplimiento de la promesa de abrir el horario vespertino para los que trabajamos por las mañanas y ya no les podíamos escuchar. Cuando me voy dando cuenta de que era un programa grabado, y que justamente la doctora mencionaba la confusión por el cambio. Pero bueno, no importa. Yo les escribo de nuevo para agradecer su tiempo, su compromiso y su labor con los muchos otros que a través de sus palabras nos llegan a tocar. Yo les seguiré escuchando en el horario vespertino. Otro comentario de Alma Flowers diciendo, gracias a la doctora Valeria, me siguen dando vueltas en la cabeza y en el corazón sus palabras en relación a convivir con el estrago, sin llevar esto a una exigencia de trato de excepción, dar un paso más allá. Se puede amar algo, amar a otro. Mis días los han convertido en un volver a pensar. Qué maravilla porque esa excepción, qué maravilla, porque esa excepción de ese misterio de nosotras las mujeres puede estar en amar y existir en aquello que empuja desde el deseo amar la vida. Es una maravilla, un encanto que estén en nuestras vidas, así en lo cotidiano. Y también dijo Alma, bravo doctora Heiser, su voz, su fuerza, su empuje, su ser extraordinario. Me hace pensar que esa tropificación del ser, bajo el yugo discursivo que sea, laboral, ideológico, intuyo, al menos en mi persona, vivir un burnout que mencionaron el miércoles pasado de la mujer no se define. Me encantan y muchas veces me angustian. Sonia Vargas nos dijo, qué gusto alcanzar a escucharlos. Cuando hablan de las mujeres como una tropa con la furia dirigida a la destrucción, inmediatamente vienen a mi mente esos instantes en el metro, en el vagón de mujeres, en donde te entierran el tacón a propósito o suben el codo para lastimarte el busto con toda intención. Realmente es de susto. No es que prefiera el acoso y manoseo que a veces sucede en el vagón de hombres,
pero siento que ahí sé de qué va y puedo reaccionar. Con las mujeres, no. Bueno, entonces creo que podemos decir algo al respecto de eso. Cuando la mujer existe y el manoseo se da, es mucho más confiable que la violencia y la agresividad de la madre, representada ahora muy bien en la agresividad en el metro. Porque las únicas que pisotean a sus hijos, porque pueden hacerlo, son las madres. No hay otra. No hay otra que supla la crueldad y verdaderamente el placer de destrozar a los hijos como la mujer madre. Nos escribió también Yesenia García Salgado diciendo, buenas tardes a todos. Y justo yo me he acostumbrado a la intensidad de su decir, a propósito de la manera de transmitir el conocimiento. Cuando escucho exposiciones de psicoanalistas, me cuesta mucho no perder la concentración. Incluso a en mí una también, plática... cuando son leídos y Dios mío santo, puede ser brillante, yo ya estoy en la luna. A mí Ajá. también. Y entonces dice Yesenia, incluso en una plática me quedé dormida. Entonces no pude evitar hacer comparaciones con los programas de Ciel. No solo estoy atrapada por sus discursos, además de que la mayoría de las veces soy conmovida, atravesada, barrida y trapeada, y a veces sumergida en una profunda reflexión por el resto del día. Concluyo en que me hace muy feliz poder escucharlos. Mi cariño como siempre para todos ustedes. Larga vida a la doctora Heiser y a todos los integrantes del Cielo. Muchísimas gracias, porque sí, con todo lo que este congreso nos dejó de trabajo y de poder existir el psicoanálisis, porque está nuevamente amenazado a su desaparición, ¿sí? Tenemos los psicoanalistas que ser mucho más sagaces, mucho más capaces para sostener que el espacio analítico no es algo que pueda perderse. No puede perderse. Sería verdaderamente desolador y muy trágico. Y eso que en la posibilidad de la clínica, que es uno por uno, pudiéramos decir que no abarcamos mucho, nos equivocamos. Basta con que uno diga, al fin sé quién soy y cómo puedo sostenerme, para que entonces eso se riegue verdaderamente como una luz en relación al lazo social. Entonces, que no desaparezca el psicoanálisis, que no desaparezca. Sería una de las peores aniquilaciones que se produciría a la especie. Sí. Y para ello, querida doctora, pues llamemos a nuestro querido público a la cita que tenemos el día de mañana, mañana jueves a las 19:30 horas, renovando nuestro compromiso, nuestro espíritu de transmisión en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pero hoy pasa este programa grabado de 7:30 a 9 de la noche porque cuando es en vivo es de 7:30 a 8:30, pero los grabados que son los martes y los jueves requieren de media hora más. Entonces, Martes y miércoles, doctora. Martes y miércoles los grabados de 7:30 a 9 de la noche para que disfruten de lo que Francia nos puede dar a través de la doctora Adriana Lozano. Entonces no lo olvidemos. Entonces, en vivo de 7:30 a 8:30, lunes y jueves. Grabados de 7:30 a 9, martes y miércoles. Pues muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, queridos. Mañana. Hasta mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.